Bueno, hermanos, para hoy vamos a continuar con nuestro estudio del profeta Oseas y vamos a seguir con el capítulo 2 y 3. Vamos al capítulo 2 en este momento y miramos que el capítulo 2 contiene un proceso a través del cual Dios va a llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento. El proceso que se da cuando el pueblo de Dios se vuelve atrás, cuando Dios comienza a trabajar con un pueblo rebelde, con un pueblo idólatra, con un pueblo infiel. ¿Cómo trabaja Dios cuando su pueblo no está caminando correctamente? ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo maneja Dios la infidelidad de su pueblo? Eso lo vamos a ver en el capítulo 2, que hay unas fases. Siempre que el pueblo de Dios le está fallando o lo está traicionando, hay unas fases en la manera como Dios comienza a tratar con ese pueblo. Y esas fases nos muestran el carácter de Dios. A través de esas fases también podemos ver en qué posición estamos frente a Dios. O sea, entender cómo funciona el Señor en la medida en que Él quiere transformar nuestra vida y perfeccionarnos. Es supremamente interesante todo esto del capítulo 2, porque en el capítulo 2 Dios muestra todo lo que Él hace para restaurar el pueblo a su fidelidad, a una relación perfecta con Dios. Entonces vamos a la primera parte, que básicamente son las partes en las que se divide el mensaje profético como tal. O sea, son unos principios espirituales que se aplican a todos los libros proféticos y son los principios del carácter de Dios, del corazón de Dios, de cómo reacciona Dios ante nuestro pecado, ante nuestra falla, ante nuestra infidelidad. Entonces vamos a mirar que la primera parte que encontramos aquí es un llamado al arrepentimiento. El profeta hace un llamado al arrepentimiento que está ilustrado, por supuesto, con la conducta de su esposa, pero que se refiere básicamente a la conducta del pueblo de Israel. Dice el capítulo 2 y leemos los primeros 5 versículos. Dice la palabra del Señor: Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Lo que nosotros encontramos aquí es un llamado que Dios está haciendo a su pueblo al arrepentimiento a través del profeta, y es un llamado que contiene una denuncia del pecado. Esa es la labor profética. La labor profética por excelencia es denunciar el pecado, hacer que el pueblo entienda que está obrando mal, porque el pecado tiene una característica, y es que el pecado endurece la conciencia. Cuando usted tiene conciencia de pecado, es decir, cuando usted siente que el Espíritu Santo lo está redarguyendo porque está haciendo algo mal, paradójicamente usted está bien. En ese momento usted está bien. Cuando usted puede sentir la voz de Dios reprendiendo su conducta, reprendiendo sus actitudes, reprendiendo sus palabras, cuando usted puede percibir a Dios reprendiéndolo y puede tener conciencia de que usted está haciendo algo malo, usted está delante de Dios. O sea, usted está en la presencia de Dios. Usted todavía es pueblo de Dios. Noten que el profeta, cuando se refiere a Israel, lo llama Ami y lo llama Ruama, o sea, refiriéndose al pueblo de Israel como tal. Recuerden que los hijos de Oseas se llamaban Lo Ami y Lo Ruama, que significa no es pueblo mío y no me compadeceré de ti. Pero ahora ese lo ha sido quitado. Ese lo ha sido quitado, y ¿qué queda? Solamente
mi pueblo, o sea, este es mi pueblo, Ami, y lo segundo, este es el pueblo del cual yo me estoy compadeciendo, es decir, compadecido. Todavía, o sea, ¿qué sucede? Que está en un punto, el profeta Oseas está hablando al pueblo de Israel en un momento en que todavía Dios no lo ha abandonado. Todavía Dios no lo ha abandonado. Antes de Dios darle la espalda a Israel, antes de Dios infligir un castigo severo por su pecado, Él actúa en misericordia, actúa en compasión y actúa como padre a hijo, como Dios a su pueblo. Y eso es lo que en primera instancia se está mostrando aquí. El profeta Oseas dice al pueblo, que todavía es pueblo, que todavía goza de la compasión de Dios, dice: contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer. O sea, está diciendo que le digan a Israel que se comporte, que le digan a Israel que ha abandonado el camino, o sea, que le hagan entender a Israel que lo que está haciendo está mal. La labor profética tiene que ver con eso, con alumbrar la oscuridad, con alumbrar la tiniebla, con alumbrar la conciencia, para que el pueblo entre en razón, para que el pueblo comprenda su pecado. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere sencillamente es que se arrepientan. Dios no quiere algo así como vengarse o desquitarse de su pueblo. Al contrario, Dios está reteniendo su ira, guardando su misericordia, extendiendo y prolongando su misericordia, su paciencia, su longanimidad, que son los puntos básicos del carácter de Dios. Pero Dios sabe también que Él necesita un pueblo santo, un pueblo que viva en integridad, y que si ese pueblo continúa con ese comportamiento, va a tocar que intervenir con un castigo, intervenir con una reprensión. Entonces, aquí hay una denuncia del pecado, dice el versículo 5, su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. ¿Por qué? Porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Sabemos que eso está ilustrado en la prostitución literal de la esposa de Oseas, pero en el momento histórico como tal, ¿qué está sucediendo en Israel? ¿Qué es lo que está sucediendo en Israel? Pues que Israel, que básicamente esa es la prostitución de Israel como tal, en términos espirituales, es que Israel, en vez de depositar su confianza exclusivamente en Dios, cuando comienzan a haber problemas o cuando comienzan a haber amenazas, como por ejemplo las amenazas del imperio asirio que está amenazando con invadirlo, lo que trata de hacer Israel es hacer alianzas con otros reyes, hacer alianzas con otro pueblo, es decir, buscar la ayuda humana, buscar la ayuda del dinero, del poder, de las riquezas, de las cosas materiales, pero no busca la ayuda de Dios. No centra su confianza en la misericordia y en el poder de Dios. Cuando Israel trata de congraciarse con los otros pueblos, con pueblos paganos, para evitar una guerra, para evitar una invasión, para evitar un peligro, cuando Israel trata estas cosas, entonces termina cediendo también a las costumbres paganas, termina cediendo a las prácticas religiosas idolátricas paganas, y todo eso se constituye en una traición para Dios, todo eso se constituye en idolatría en todas las áreas, porque hay una idolatría del corazón interna del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está confiando en las alianzas que puede tener con otros pueblos, que están tipificados aquí como los miles de amantes que tiene Gomer, la esposa de Oseas. Así también Israel tiene miles de alianzas con pueblos paganos para que lo protejan, para que lo defiendan, para que lo ayuden. Y llega un momento en que Israel comienza a creer y a pensar que toda la prosperidad que tiene, recuerden que la prosperidad de Israel viene de una bendición que Dios le dio a Abraham. Te bendeciré y serás bendición, y toda esta tierra la daré a ti y a tu descendencia después de ti. O sea, toda la bendición, toda la prosperidad y todo el bienestar del que goza Israel no es porque ellos sean buenos,
Tampoco y mucho menos se debe a las alianzas que tienen con los pueblos vecinos, sino que se debe a la fidelidad de Dios, de que prometió esa bendición a Abraham su siervo, que la ha prometido a través de todas las generaciones y las descendencias y que la está cumpliendo. Finalmente se está cumpliendo todo lo que Dios ha prometido de establecerlos en ese lugar, de prosperarlos, de llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, es decir, a una tierra de gran fertilidad y de gran abundancia. Pero ellos están fallando la parte que tiene que ver con su pacto, la parte que tiene que ver con su compromiso. Y debido a esa aparente tranquilidad y aparente abundancia que hay, el corazón de Israel se ha endurecido. Por eso se hace necesaria la labor profética, por eso se hace necesario los ejemplos tan crudos como la vida de Oseas con su matrimonio con una prostituta, como todas estas cosas que se están dando, no solamente en Oseas, sino en la mayoría de los profetas. Entonces se hace necesario que Dios hable fuerte, que Dios hable duro. ¿Por qué? Porque el pecado endurece. El pecado endurece, el pecado cauteriza la conciencia. El peor estado del ser humano es cuando no siente que está haciendo nada malo. Cuando una persona está en ese punto de que no estoy haciendo nada malo, estoy tranquilo, ese punto es un punto en donde el Espíritu Santo ya no está operando en su vida. Recuerden que la labor del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El pueblo de Israel está recibiendo ese redarguir a través de una labor que está ejecutando el profeta Oseas, que ha sido enviado ¿para qué? Para decirle a Israel, por eso dice contiendan. Contienda significa que Oseas va a traer un mensaje que va a producir contienda. No es un mensaje que va a acariciar los corazones de las personas. No es un mensaje que te va a hacer sentir bien. Es un mensaje que va a levantar ampollas. Es un mensaje que va a incomodar. Es un mensaje que va a ofender. Pero lo que Dios está tratando es de que ellos entiendan su pecado. ¿A fin de qué? A fin de que se aparten. Versículo 2 dice: aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Qué está diciendo Dios a Israel? Ya dejen la idolatría, ya dejen la traición, ya dejen de estar coqueteando con las naciones paganas, ya dejen de estar creyendo. Dice que sus amantes son los que le dan el pan, el agua, la lana, el lino, el aceite y la bebida. O sea, dejen de estar creyendo que las alianzas y las relaciones pecaminosas que tienen con las otras naciones son la causa de que ustedes sean prosperados. O sea, llega un momento en que Israel está completamente confundido, entenebrecido, turbado y sobre todo endurecido. Entonces, la primera fase cuando Dios trata con el pecado es simplemente llamarnos a cuentas a través de su palabra, como lo puede hacer cualquier persona, una exhortación verbal, por así decirlo, donde no hay en sí ningún castigo, pero sí hay una advertencia. Hay una advertencia en el versículo 3. Mire lo que dice: no sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Todo lo que tiene el pueblo de Israel es la bendición que yo le he dado. Todo lo que tiene esta nación es la bendición mía que está sobre él. Si tú sigues en esa idolatría, si tú sigues en esa traición, yo te voy a quitar todo lo que te he dado. Recuerden que aquí está la figura del matrimonio, la figura conyugal. Es decir, Dios está diciendo que Israel es su esposa, que Israel es la esposa que le debe ser fiel y que Él es el que sustenta a Israel. Si Él deja a Israel, Israel simplemente vuelve a ser ¿qué? Recuerden que era el pueblo de Israel, esclavos. No tenían tierra, no tenían leyes, no tenían autonomía de nada, no podían hacer nada. Entonces Dios está diciendo: yo voy a quitarles todo eso, no voy a tener misericordia, pero es solamente una advertencia. Del 1 al 5 tenemos solamente una advertencia que se cumpliría si Israel no escucha
el llamado al arrepentimiento del versículo 2. Dejen la fornicación, dejen el adulterio, es decir, dejen la idolatría y vuélvanse a mí. Eso es lo que está diciendo Dios en primera instancia. Pero luego de eso viene una primera reprensión. Primero es un llamado al arrepentimiento y ahora viene una primera reprensión. Vamos al versículo 6 al 8. Mire lo que dice Dios. Por tanto, esta es como la segunda fase. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Es una segunda fase porque en esta segunda fase Dios lo que está diciendo es que va a colocarle unos impedimentos, unos estorbos para que no encuentre el camino a donde ella va a pecar. Dice, la voy a estorbar. Miren la nobleza de Dios. Es algo así como cuando tú le dices a un niño que no salga de la casa porque lo puede atropellar un carro y el niño insiste en salir y la mamá o el papá, en vez de reprenderlo, lo que hace es colocar una reja y colocar un candado que le impide al niño salir. Pero el niño obstinadamente se da contra la reja pidiendo que le abran la reja porque quiere salir. Pero es la reja que ha puesto el padre lo que impide que el niño salga a la calle porque el niño no ha entrado en razón de que tiene que obedecer a su padre por su propio bienestar. Entonces lo que está diciendo Dios aquí es, voy a poner espinos en su camino. ¿Para qué se pone espinos en un camino? Para enderezar el camino, para que uno no se tuerza, para que uno no se vaya, ¿cierto? No sé si usted ha tenido la experiencia de que en algún momento de su vida ha sido tan obstinado en caminar hacia algo que usted sabe que está mal y se ha encontrado con que ha sido el mismo Dios el que ha cerrado la puerta. En que si no hubiera sido porque Dios no lo permitió, usted se hubiera caído, usted hubiera pecado, usted hubiera hecho lo que de verdad su corazón quería, pero no lo logró porque no tuvo la oportunidad, y no tuvo la oportunidad porque Dios lo estorbó. Entonces aquí Dios está diciendo, yo voy a poner una cantidad de espinos para que Israel no encuentre el camino y no se encuentre con esos amantes. Podríamos decir que en términos históricos quizás sucedió que todos esos amantes, es decir, todas esas naciones traicionaron a Israel. Que todas esas, ¿cómo se llama? Todas esas alianzas y todo lo que Israel esperaba de esas naciones nunca se dio, nunca le cumplieron las promesas. Comenzó Israel a decir, ya estas naciones no creen en mí. O sea, todo comenzó a fracasar. Todo lo que Israel intentaba hacer para seguir en su camino de idolatría ya empezó a estorbar. Hasta aquí no hay ningún castigo. Hay simplemente una mano protectora de Dios impidiéndonos cometer un error, impidiéndonos tropezar, impidiéndonos, como dice el Salmo 121, que Él no dará nuestro pie al resbaladero, que Dios no va a poner alrededor nuestro ocasiones para pecar. Al contrario, Dios nos va a poner espinos, o sea, cosas que estorben el camino. Por eso, cuando usted esté tratando de hacer algo y vea que no le sale, siéntese y pregunte si esa es la voluntad de Dios. Porque cada vez que nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana, decimos que es el diablo. Pero ¿y qué tal si no es el diablo? ¿Qué tal si es Dios el que no permitió que te encontraras con esa persona? ¿Qué tal si es Dios el que no permitió que te contrataran en esa empresa? ¿Qué tal si es Dios el que no permitió que se hiciera ese negocio? ¿Qué tal si es Dios el que no permitió que entrara esa llamada? Muchas veces Dios interviene en nuestras vidas para impedir que hagamos algo que va a traer nuestra propia ruina y nuestra propia perdición.
Pero ¿qué sucede? Que a pesar de que Dios fue noble, a pesar de que Dios comenzó a poner estorbos en el camino en el que Israel quería perderse, en el camino en el que Israel quería entregarse por completo, dice que ella empezó como a tratar digamos, de andar con sus amantes y dice, pero no los halló, no los halló. Y dice, Dios pensaba que con esta terapia, por así decirla, con esta terapia, ella iba a entrar en razón. O sea, que Israel iba a entrar en razón. Por eso es que les decía eso de que cuando algo no sale, nos sentamos y preguntamos, ¿será que no es tu voluntad? ¿O será que el enemigo está poniendo estorbo? ¿O será que eres tú el que no quieres que hagamos eso? Entonces, eso es supremamente importante, poder discernir la voluntad de Dios. Y dice que Dios esperaba en el versículo 7 que ella dijera, bueno, mejor me voy a mi primer marido, o sea, mi primer marido es Dios. Entonces me voy a mi primer marido porque pues me iba mejor cuando estaba sola con él. O sea, eso era lo que Dios pensaba. Dios pensaba que Israel, al ver la traición de sus amantes, al ver que todas las naciones le daban la espalda, Dios pensaba que Israel iba a decir, volvámonos al Señor. Pero ¿qué dice? Dice que no fue así. Dice que no fue así. Versículo 8 dice, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multiplicaba la plata y el oro que ella ofrecía a Baal. Muchas veces son las bendiciones de Dios las que nos llevan a apartarnos de Dios. Parece una locura, pero eso es de lo más de cotidiano. Cuando uno comienza a pastorear, comienza a ver y a aprender de la historia de muchas personas que comienzan a buscar a Dios y que toman sus decisiones. Por ejemplo, son muy numerosas las historias de las personas que vienen buscando algo de Dios, buscando un trabajo, buscando una bendición, buscando la restauración de un matrimonio, buscando algo, y finalmente cuando lo obtienen, inmediatamente le dan la espalda a Dios. Inmediatamente es precisamente esa bendición que han estado buscando y que ha sido Dios el que se las ha dado, la que los separa de Dios, porque eso es lo que quieren de Dios y no quieren más nada. Y dice, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ella ofrecía a Baal. Es decir, que Israel era un país próspero, un país bendecido, que podía negociar con otras naciones y que en un momento dado podía parecer que sus ofertas de alianzas eran atractivas para otros pueblos por toda la bendición y toda la fama y toda la gloria que Dios le había dado. Pero Israel se olvidó de dónde provenía esa fama. Israel se olvidó de dónde provenían esas bendiciones. Israel se olvidó de Dios y se envaneció con todas las bendiciones que Dios le había dado. Con esas bendiciones se envaneció. Es como una historia que se viene repitiendo. Desde que Israel sale de Egipto, la Biblia dice que Dios puso temor en los egipcios, para que los egipcios se quitaran todas sus joyas y se los entregaran a Israel. Como que, miren, les damos todo, pero váyanse. Con la última de las plagas de Israel, que murió el primogénito de toda familia. Ya Israel era un país totalmente devastado con todas esas plagas. Y en la última, en todas las familias, el hijo varón primogénito había muerto. O sea, todas las casas de los egipcios estaban de luto. Imagínense un luto terrible de el hijo mayor muerto. El hijo mayor ahí, ¿cómo es que se llama? Había amanecido muerto durante la noche. Era un juicio terrible de Dios. Y todas las familias llenas de terror se quitaron todas las joyas y se las entregaron a Israel. Les dijeron, ¿sabes qué? Váyanse con toda la plata, váyanse con todo, pero váyanse de aquí. No queremos más muertos, no queremos más dolor, no queremos más tragedia. Esas mismas joyas fueron las que ellos usaron para fundirlas y hacer un becerro y decir que ese becerro era Jehová el que los había sacado de la esclavitud de Egipto, a pesar de que la primera palabra que Dios habló para ellos en el monte Sinaí es que no te hagas imagen de nada, de lo que tú vistes en el cielo, de lo que hay en la tierra, no te hagas imagen de nada, porque yo soy un Dios celoso, porque yo soy un Dios fuerte. Entonces, Israel usa las bendiciones
para traicionar a Dios. Usa las bendiciones que Dios le da, se olvida que se las da a Dios y le da la espalda a Dios. Se ve tan horrible, se ve tan feo, pero lo importante es que nosotros analicemos si nosotros no somos así. No son las bendiciones que tenemos las que nos impiden buscar a Dios. No son las cosas buenas que Dios nos da las que nos tienen a veces entretenidos, absortos en cualquier otra cosa, menos en la búsqueda de Dios. Entonces dice el versículo 8 que no sirvió. O sea, no sirvió que se frustraran todas esas alianzas con los pueblos, no sirvió que los pueblos la traicionaran, no sirvió de nada, dice, ella no reconoció. Miren que Dios lo que está esperando es que por lo menos Israel reconozca que toda la prosperidad que tiene ha sido Dios el que se la ha dado. Dice, ella no reconoció que yo le daba todo y tampoco reconoció que todo eso que yo le daba era lo que usaba para adorar a esos dioses falsos. Entonces, aquí viene la segunda fase de la reprensión divina y es ya propiamente el castigo. Miren cómo va el asunto. Primero manda al profeta para que el profeta denuncie el pecado, le advierta del castigo, Israel se arrepiente y si se arrepiente, pues no ha pasado nada. Después viene la otra fase donde Dios no ha castigado a Israel, simplemente ha puesto un estorbo en el camino, le impide pecar. Exactamente eso es lo que pasa, le impide pecar, pero no lo toca, no le hace daño. Aquí sí ya viene un castigo, versículo 9, vamos a leer del versículo 9 al 13. Dice, por tanto, o sea, como ya no funcionó, las dos primeras partes no funcionaron, dice ahora Dios, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de su amante, y nadie la librará de mi mano. ¿Qué dice Dios aquí? Voy a quitar todo lo que es mío. Es muy importante que nosotros como pueblo de Dios, porque de pronto afuera en la calle, cada quien puede pensar, este es mi carro y esta es mi casa. Pero como pueblo de Dios, que conoce el señorío y la soberanía de Dios, debemos tener claridad de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Que todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Dios. Aún la capacidad de hacer las riquezas. Eso lo dice claramente la Biblia. Si tú tienes la capacidad de producir algo, eso te lo ha dado Dios. Si tú has recibido una bendición, eso le pertenece a Dios. Nosotros solamente estamos administrando lo que Él nos da. Podemos hacer un inventario de todo lo que tenemos. Y el problema de nuestro corazón es llegar a creer que eso es nuestro y que podemos hacer con eso lo que nos dé la gana. Y la realidad nos muestra claramente que nos vamos a morir y no nos podemos llevar nada. Por eso es que Job no reniega de Dios cuando le quitan todo. ¿Por qué? Porque él tiene un concepto claro de su mayordomía. Él tiene un concepto claro de que él es un administrador. Si tú eres un administrador de algo y te lo quitan, no te han robado nada. No te han quitado nada, simplemente ya no eres el administrador. Y por eso Job con total tranquilidad dice, Jehová dio y Jehová quitó, que su nombre sea bendito. Es decir, hasta aquí llegó mi administración. Todo lo que yo tenía me lo había dado Dios para que lo administrara. Esa es un principio que debemos recalcar en nuestro corazón, porque por allí es por donde nuestra alma adultera. Recuerde que nosotros no adulteramos ni con muñecos ni con estatuas. Nosotros adulteramos poniendo la confianza en algo totalmente diferente de Dios. Y casi siempre es en el dinero. Casi siempre es en el trabajo, en la capacidad que tenemos de hacer riquezas, en el negocio, o sea, en la parte laboral. Y llegamos a pensar que eso es nuestro, que podemos disponer de eso. Y nuestra confianza está puesta allí. Entonces, mire lo que Dios está diciendo. Yo le voy a quitar dice, volveré y tomaré mi trigo. Mi trigo, está diciendo, Jesús es mío. Todos los campos de trigo y todas las cosechas de las que disfruta Israel son de Dios. Dice, volveré y tomaré a su tiempo mi trigo, mi vino, quitaré mi lana, quitaré mi lino. O sea, todo lo que yo les he dado y que es mío. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nunca le ha pertenecido. Dios nos los ha dado, repito, en administración.
y en cualquier momento lo puede tomar. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? ¿Tú te has puesto a pensar que todo lo que tienes, carros, casas, dinero, cuentas bancarias, lo que sea, propiedades, todo lo que tú tienes está puesto en tus manos para administrar? Y que Dios, oye bien, y que Dios te lo puede quitar, y aún si te lo quita no es injusto, porque le pertenece a Él. O sea, si Dios te quita algo, no está pecando, no está fallando, no está cometiendo injusticia, porque todo le pertenece a Él. ¿De qué depende de que tú puedas tener en administración las cosas de Dios? Que tú seas un buen administrador, que tú tengas clara tu mayordomía, que tu corazón no esté envanecido pensando, esto es mi casa, este es mi carro, este es mi dinero, este es mi tiempo y esta es mi vida, cuando todo le pertenece a Dios. Eso es soberbia, eso es orgullo y eso es idolatrar las cosas materiales. Entonces dice, yo le voy a quitar todo eso. Y el versículo 3 dice, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. El versículo 11 dice, haré cesar todo su gozo. Esto ya es una profecía más profunda. Dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, o sea, me las merezco, son mías, trabajé por esto, mis salarios son salarios que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Entonces, una parte del castigo tiene que ver con despojarla de toda su riqueza, de toda la bendición que Dios ha puesto sobre ella. Y otra parte de su castigo es despojarla del culto. Óigase bien, del culto. Cuando Dios dice, haré cesar su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, se refiere a todas las festividades que Dios le dio a Israel. Esto es supremamente interesante. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios hizo de Israel una nación. Y una parte importante de la nación, además del territorio, además de la constitución, además de las leyes que la hace autónoma e independiente, es la cultura y el folclore. Esto es supremamente importante. Este es un tema supremamente importante, porque Dios le dio a Israel una cultura y un folclore diferente, de tal manera que habían 7 fiestas en Israel. Israel es el pueblo más festivo que hay, es el pueblo más festivo. Nosotros, por ejemplo, aquí en Barranquilla tenemos carnavales. Las fiestas propias de Barranquilla son los carnavales, la Virgen del Carmen y todas esas fiestas que tienen un trasfondo supremamente pagano, supremamente pecaminoso. ¿Cómo se celebra un carnaval? Tomando y fornicando. ¿Cómo se celebra la Virgen del Carmen? Pues tomando y fornicando. O sea, todo eso tiene que ver con la cultura y el folclore propio de la ciudad de Barranquilla. Y por supuesto cada pueblo y cada nación tiene su folclore. Y cuando Dios le dice a Abraham, yo haré de ti una nación santa y te bendeciré, una nación santa implica que todos los elementos propios de esa nación son diseñados por Dios y son diferentes a todas las naciones. Así que ellos, cuando se iban de fiesta, cuando se iban de rumba, su fiesta era santa. Lo que celebraban era la misma santidad de Dios. Lo que celebraban era la redención. 7 fiestas tiene Israel, que la fiesta de las trompetas, que la fiesta de los panes sin levadura, que la fiesta del Yom Kippur. Y todas esas fiestas glorifican a Dios. Todas esas fiestas son un gozo y un regocijo por lo que Dios ha hecho. Todas esas fiestas se viven, se gozan, se disfrutan en la presencia de Dios y por causa de Dios. Y son honrosas para Dios. O sea que la felicidad, el gozo,
vamos a decirlo en los términos mundanos, la rumba, la recreación, la diversión, son parte del plan de Dios para su pueblo. Solo que es algo que es santificado, apartado, diferente al de las otras naciones. Por eso cuando dicen que nosotros podemos participar del carnaval porque eso es un asunto cultural, sí, pero es un asunto cultural de otro pueblo. La Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Luego nosotros tenemos unas formas diseñadas en la mente de Dios de gozarnos, de alegrarnos, de disfrutar la vida, de embriagarnos. El apóstol Pablo escribe en su palabra: no se embriaguen con vino, porque allí hay disolución. Mejor sean llenos del Espíritu Santo, cantando entre ustedes himnos, dando gracias, cantando en el corazón. Todo lo que produce gozo en el pueblo de Dios ha sido diseñado por Dios. Dios ha diseñado todas las celebraciones de Israel para que Israel fuera un pueblo alegre, un pueblo que se mantenía de fiesta en fiesta. Y eso es Israel. Y Dios dice: eso también te lo voy a quitar. Eso también te lo voy a quitar. Dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Dice: haré talar sus vides y sus higueras. Era un pueblo agrícola con una, con una producción agrícola exuberante, que Dios había bendecido esa nación. Y dice: yo voy a convertir todos esos viñedos y todas esas higueras, las voy a convertir en un matorral, Y dice: la castigaré por los días en que le ofrecía incienso a los Baales, o sea, a los dioses falsos, a los dioses de las otras. Y dice: y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí. Es supremamente importante que nosotros podamos percibir a Dios como un Dios celoso, como un Dios que espera que le demos el corazón, como un Dios que espera que lo amemos, Estaba yo escuchando a un hombre dando un testimonio acerca de su conversión y de cómo él por muchos años luchó con un pecado que no podía vencer, y él dice que él logró vencer ese pecado cuando dejó de luchar contra ese pecado, porque se dio cuenta que él no podía vencer ese pecado en la carne, que ese pecado era nada más fuerte que él, y poder entender que Dios no le estaba pidiendo que venciera lo que él no podía vencer, sino que Dios le estaba pidiendo que le entregara el corazón. Cuando él dice: yo le entregué mi corazón a Dios, yo empecé a creerle a Dios, a buscar a Dios, como quien busca a su primer amor, como quien busca a alguien que ama. Y eso es lo que Dios quiere. Es decir, la pecaminosidad de Israel, que se iba detrás de esas cosas, estaba centrada en el hecho de que Dios decía: se va detrás de ellos y se olvida de mí. Se va detrás de ellos y se olvida de mí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mirar yo como pueblo de Dios, como creyente, como iglesia? ¿Cuáles son las cosas que hacen que yo me olvide de Dios? ¿Cuáles son las cosas que captan toda mi atención y todo mi interés y me olvido de Dios? Entonces él dice: el problema es ese: se va tras sus amantes, dice Dios, y se olvidaba de mí, ¿Qué está mostrando Dios ahí? En enojo que tiene que ver con su celo por Israel. Ok, entonces esa es la segunda fase, la primera reprensión divina, o sea, el primer castigo de Dios es eso. La va a empobrecer, la va a arruinar, etcétera, etcétera. Le va a quitar esa parte, y lo vamos a ver más adelante para que lo entendamos mejor. Cómo el culto, cuando dejamos a Dios, escuche bien, cuando dejamos a Dios pero seguimos en el culto, cuando dejamos a Dios mas no dejamos la religión, caemos en un autoengaño. Por eso es que Dios está diciendo: les voy a quitar el culto, les voy a quitar las festividades, las lunas nuevas, los días de reposo, las fiestas, eso se los voy a quitar. ¿Por qué? Porque ellos siguen practicando todas esas cosas. Y eso es precisamente lo que les hace creer que son mi pueblo. Ustedes recuerdan a la samaritana
que llevaba 5 hombres ya encima y ella iba a beber agua del pozo de Jacob porque ella decía que sus padres y sus antepasados habían bebido de ese pozo y que por lo tanto, como ella bebía de ese pozo, ella era parte del pueblo de Dios. ¿Sí entiende? Entonces nosotros también podemos llegar a pensar que como nos congregamos aquí y estudiamos la Biblia, también somos pueblo de Dios. ¿Y qué pasa, por ejemplo, allá en Corea del Norte? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios en Corea del Norte? Que no tienen Biblia, que no tienen templo, que está prohibido congregarse. ¿Son o no son pueblo de Dios? ¿Y cómo son pueblo de Dios? Porque han creído en Jesucristo y porque son fieles a Jesucristo. Entonces la pregunta es, el culto, o sea, toda la parte religiosa de venir, de adorar, de cantar, de servir, de preparar las cosas para Dios, son genuinamente la expresión de una relación íntima, genuina y personal que tenemos con Dios, o son simplemente un relleno para nuestra conciencia, para hacernos creer o autoengañarnos de que somos pueblo de Dios, pero no vamos a su presencia, ni oímos su voz, ni entendemos sus caminos, y como dice él, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De labios me honra, es decir, sabemos cantar y hasta sabemos orar. Pero ¿dónde está el corazón? ¿En qué está puesto el corazón? ¿Qué es lo que de verdad anhela y deleita tu corazón? Quizás eres una persona que ora mucho, pero no obedece a Dios. No vives conforme a la palabra de Dios. Eso es supremamente complejo, porque una cosa es ser rezandero, una cosa es ser religioso, una cosa es estar metido en todos los ministerios de la iglesia y otra cosa es tener una comunión íntima y personal con el Señor Jesucristo que nos lleve a conocerlo verdaderamente como se conoce a cualquier persona. Todas las prácticas religiosas nos pueden llevar a una religiosidad sin Dios. Nos pueden llevar a una religión hueca y vacía donde no tenemos a Dios. Todas las prácticas. Por ejemplo, si se trata del estudio de la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo en Juan, no recuerdo si es el capítulo 13, por allá algo así, dice, ustedes, le decía a los samaritanos, a los fariseos y a todos los discípulos que estaban ahí, le decía, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y las escrituras, o sea, eso está muy bien, que escudriñes las escrituras y que creas que en ellas está la vida eterna. Y dice, pero las escrituras dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces una persona puede estar inscrita en todos los cursos bíblicos y puede aborrecer a Jesús. Y puede simplemente utilizar el conocimiento como un medio para envanecerse, para enorgullecerse, para autoafirmarse, para contender contra los demás, para hacer muchísimas cosas y no para agradar al Señor ni para hacer su voluntad. Así puede pasar con los ayunos. Este libro comienza con la historia de un ayuno que fue programado por una bruja, un ayuno disque para buscar a Dios, y en ese ayuno lo que querían era despojar a un hombre de su tierra, y lo hicieron. Y hay muchísimas personas que ayunan para obligar a Dios a que haga lo que ellos quieren. Pero ¿qué dice Isaías 58 cuando habla del verdadero ayuno? Dice, el ayuno que yo quiero, el ayuno que yo pido es que partas tu pan con el hambriento, que dejes a los presos salir en libertad, que apartes de ti el dedo amenazador, el dedo acusador y el hablar vanidad. O sea, que tú vengas a ayunar para que haya una transformación en tu carácter, en tu conducta, para que dejes la crítica, para que dejes la murmuración, para que el Señor quite de ti la avaricia. Que ayunemos
para hacer la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Que ayunemos para que se rompan las ataduras pecaminosas que nos impiden obedecer a Dios, que nos impiden buscarlo, que nos apartan de Dios. Pero no, hay gente que ayuna para que le tuercen el cuello a Dios para que Dios haga lo que ellos quieren. Y eso es religión. Eso es religión. Y así sucede. Acuérdense de aquel fariseo que también decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano, yo diezmo de todo lo que tengo, yo ayuno 3 veces por día, yo esto, yo lo otro, estoy haciendo yo. Y Jesús dice: ese hombre está muy, muy lejos de mi camino. Entonces, las cosas religiosas se constituyen a veces en un engaño. Y no porque sean malas, no. Es malo ayunar, es bueno, pero si de verdad tienes a Cristo. ¿Es malo leer la Biblia? No, es bueno, pero el propósito de la Biblia es que conozcas a Cristo, no que conozcas la Biblia para que se la restriegues a los demás en la cara. Entonces, el asunto de la vanidad, el asunto de la torcedura, del carácter pecaminoso del ser humano, eso es algo tan sutil, es algo tan delicado, que si nosotros no somos honestos en nuestro propio examen de conciencia, en nuestra vida, si no utilizamos la palabra para examinar nuestra conducta, para examinar nuestro corazón, para examinar nuestras actitudes y pedirle a Dios perdón conforme a su promesa que dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y también limpiarnos. Ese es el camino, pero si no hay confesión de pecado, si nuestra oración es como la oración del fariseo, y dice Jesús, él oraba consigo mismo porque Dios no lo estaba escuchando. Entonces, este es el asunto, dice: yo les voy a quitar todo eso, yo les voy a quitar todo eso. Bueno, entonces esa es la parte que tiene que ver con el castigo. Ahora vamos a ver la parte que tiene que ver con la restauración. La parte que tiene que ver con la restauración, es decir, la parte donde Dios va a entrar a obrar en el corazón del pueblo para que se vuelvan a Dios. Esa es una parte que también hace Dios, nosotros no la podemos hacer. Entonces, miremos lo que dice a partir del versículo 14. El versículo 14 dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. De allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Esto es súper lindo, es súper precioso y de verdad que es supremamente hermoso lo que Dios dice. Está diciendo: la disciplina y todo lo que hago no le sirve para que ella se vuelva a mí. Nada de lo que hago le arregla el corazón. Entonces dice: la voy a llevar al desierto para tratar con ella. La voy a llevar al desierto de nuevo. ¿Qué es un desierto? Un desierto es un lugar donde nadie nos puede ayudar. Un desierto es un lugar donde el dinero no sirve de nada, donde las relaciones no sirven de nada. Un desierto es un lugar de soledad, es un lugar de carencias, es un lugar donde por más que lloremos y chillemos, nadie nos puede ayudar. Un desierto es el lugar donde ya perdemos toda la confianza que podamos tener en nuestros recursos, donde no sirve de nada lo que hemos acaparado, donde no sirve de nada lo que hemos atesorado. En el desierto nos quedamos solos, nos quedamos en el peligro, se acaba todo, se acaban todas aquellas cosas que nos daban seguridad, que nos daban protección, que nos daban confianza. Aquellas cosas, hermanos, que nos hacían personas altivas, arrogantes y soberbias. Aquellas cosas con las cuales hasta humillábamos a los demás, diciendo: es que yo esto y es que tú no, es que yo hago esto. En el desierto tú no tienes nada, en el desierto te has quitado todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice: yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Porque solamente en el desierto es que el corazón es sensible.
si el corazón tiene algo de qué agarrarse, si el corazón tiene algo de qué confiar, si me queda algo de dinero, si me queda algo de estrategia, si me queda algo de poder, si me queda una relación importante, si me queda un alto cargo, si me queda algo de lo cual agarrarme que me sirva, mi corazón continúa siendo duro y no puedo entender, no puedo razonar, no puedo oír a Dios. La arrogancia, la independencia, la autonomía. ¿Recuerdan lo que dice el Señor allá a la iglesia de la Odisea? Porque tú dices, yo soy rica y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres una pobre, ciega, desventurada y desnuda. ¿Por qué? Porque cuando estamos envanecidos en lo que nosotros tenemos y estamos confiados en lo que somos y en lo que tenemos, no tenemos a Dios, no buscamos a Dios y espiritualmente somos miserables, ciegos, desnudos. Entonces dice, yo me la llevo para el desierto y allí en el desierto, cuando esté despojada de todas las cosas que le producen a ella seguridad, dice, le voy a hablar a su corazón, porque allí su corazón sí va a estar quebrantado, allí su corazón sí va a estar consciente. Allí en el desierto aprendemos el valor verdadero de las cosas. En el desierto aprendemos qué es lo que de verdad es importante. Miren, en el desierto la gente se va, todo el mundo, el que va a pelar el cobre, pela el cobre. El desierto es bueno porque todo lo que queda en el desierto es lo único que es verdadero y es lo único que es valioso. Todo lo que es falso, todo lo que no glorifica a Dios, todo eso desaparece. Y dice, en ese momento, en el momento en que estés en un desierto, que hayas perdido todo, en ese momento oirás la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tendrás oídos para oír la voz de Dios. Pero el desierto, aunque es un lugar de prueba, de quebrantamiento, de soledad, de carencia, de necesidad, es un lugar de dependencia. La lección del desierto es la lección de la dependencia. Una persona que atraviesa un desierto correctamente, o sea, el desierto es como una clase que hay que tomar. El desierto, no sé si es la tesis de grado o qué, pero el desierto es algo por el cual todos tenemos que pasar, el lugar donde somos quebrantados y donde empezamos a depender única y exclusivamente de Dios. En el desierto aprendemos que Dios es suficiente para sustentarnos, de que Dios es suficiente para nuestras vidas. Y eso no lo aprendemos en ningún otro lugar, sino en el desierto. Allí en el desierto es donde realmente conocemos a Dios. Entonces, dice Dios de una manera poética, allí le daré sus viñas. Es decir, yo allí en el desierto es donde la voy a bendecir. Allí en el desierto es donde la voy a restaurar. Dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza. La palabra Acor significa turbación y se refiere al lugar donde este señor Acán, no sé si recuerdan a Josué, la batalla, la toma de Jericó, cuando Dios le entrega Jericó, le entrega la ciudad de Jericó a Josué y a todo el ejército de Israel. Dios dice que todos los tesoros, o sea, esa es la primicia para Dios. Jericó es la primera ciudad que va a ser tomada y es una ciudad en la que prácticamente ellos no tienen que pelear. Ustedes recuerdan cómo fue la toma de Jericó. Tenían que darle unas vueltas, tenían que gritar, tenían que llevar el arca del pacto, símbolo de que Dios estaba ahí, de la presencia de Dios. Tenían que dar un grito de victoria y los muros se derrumbaban. Acto seguido ellos entraban y se apoderaban de todo. Pero esa ciudad, que es la primera ciudad que Dios le entrega, primera ciudad, primicias, los tesoros de esa ciudad tienen que ser consagrados para Dios. Ellos irían a tomar miles y miles de ciudades más. Todas las ciudades que venían, todas las ciudades iban a ser entregadas por Dios de la misma manera como Jericó. Pero Jericó tenía que ser entregada a Dios, sus riquezas tenían que ser puestas así. A Dios se le da lo primero, a Dios se le da lo mejor. Si tú quieres que algo esté consagrado a Dios, que lo primero que eso produzca, se lo entregues a Dios. Eso es una manera de consagrar tu casa, tus bienes, todo. Si lo primero que eso produce, se lo entregas a Dios. Entonces Dios pidió eso, que todos los tesoros de Jericó. Pero hubo un hombre llamado Acán que se dejó seducir por la codicia y él, cuando finalmente está confesando,
porque ellos comienzan a perder las batallas y comienza Josué a orar, a clamar a Dios, y Dios muestra que hay pecado. Entonces finalmente a él le toca confesar, a la brava le toca confesar porque le cae la suerte a él, y ya todo el mundo sabe que bueno, habla, ¿qué fue lo que hiciste? Él dice, es que yo vi unos lingotes de oro, yo vi un manto babilónico, yo lo miré, lo codicié y lo escondí, y está escondido en mí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él dice eso, todo Israel entra en un enojo porque por causa de él murieron 30.000 hombres. 30.000 judíos, ninguno había muerto en ninguna batalla, pero 30.000 guerreros del ejército de Israel se murieron porque a esas 30.000 vidas. Entonces, ¿qué pasa? Que a ellos les da mucha rabia y Dios da la orden de que los apedrean y todo, y a ese lugar le llaman el Valle de Acor, que significa el Valle de la Turbación. El Valle de la Turbación. Y lo que Dios está diciendo aquí en términos poéticos, porque los profetas tienen una literatura poética, es que allí donde hubo turbación habrá esperanza. Es algo muy lindo, es un mensaje que Dios está diciendo. O sea, allí cuando tú veas que tu vida se acabó, que de pronto estás pagando por la consecuencia de todos tus errores, que de pronto veas un fracaso total en que no pudiste administrar lo que Dios te dio, en que le fallaste a Dios, allí cuando comiences a humillarte delante de Dios y que sientas que hay turbación en tu vida, dice, le daré el valle de Acor por puerta de esperanza. Es decir, allí Dios te va a dar esperanza, te va a dar promesa. Y allí, miren qué lindo, porque dice, allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día en que subieron de la tierra de Egipto. No sé si recuerdan que el día que subieron de la tierra de Egipto fue el día en que Dios abrió el Mar Rojo, el día en que ellos atravesaron, el día en que todos los carros de Faraón fueron destruidos porque el mar se cerró sobre ellos nuevamente y ellos pudieron cantar. Se refiere a ese cántico que ellos cantaron al otro lado del Mar Rojo cuando ya vieron a Faraón completamente destruido, que la Biblia dice que las aguas trajeron los cadáveres del ejército de Egipto y las ruedas de sus carruajes todos desbaratados. Ellos vieron todo eso en la orilla y ese día ellos comenzaron a cantar. Es decir, el día que ellos fueron completamente libertados de la esclavitud, ese día ellos aprendieron a adorar al Dios verdadero con una adoración genuina y sincera. Es decir, con una adoración que tenía un motivo, que tenía una causa real. Es decir, la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. La adoración tiene que ver con algo que Dios realmente ha hecho en mi vida, algo que yo he visto y que he experimentado. O sea, tiene que ser real, tiene que ser verdadera y tiene que ser dirigida al Dios verdadero. O sea, por eso cuando Dios se presenta y da sus estatutos, dice, yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando ellos cantan para Dios, cantan precisamente, es decir, la letra de su canción habla no de una letra que se aprendieron, no de un cántico que escucharon, sino un cántico que brota de sus corazones porque es una experiencia que ellos han vivido. Y ese es el tipo de adoración que Dios quiere de nosotros. No que cantemos la canción que nos gusta, una canción estúpida de cosas que no. Ahora sacan unas canciones todas raras, que siento cosas que no siento, que veo cosas que no veo, experiencias que son falsas porque tú no las estás teniendo. Son experiencias sensoriales que experimentaron o inventaron otros. No es una alabanza que genuinamente exprese un sentimiento real de tu vida, como para que Dios la pueda recibir. Una de esas canciones, la favorita, la canción más hipócrita, la canción más falsa, es Te daré lo mejor de mi vida. ¿Cuántos han cantado esa canción? Llega tarde a la iglesia, no trae ni ofrenda ni trae nada, viene con la peor ropa que tiene y se pone a cantar que te daré lo mejor de mi vida. Eso es falso, eso es una hipocresía. O sea, mejor no cante eso, mejor cante lo que Dios sí nos ha dado, porque eso sí es verdadero. Cuando yo canto de lo que Cristo ha hecho por mí, estoy cantando de algo que es real y por lo menos mi canto es verdadero. Pero cuando yo canto cosas, de cosas que yo ni siento, ni he dado,
ni he experimentado con Dios. Hombre, yo estoy en un concurso de canto. Yo estoy en un concurso de quién canta bonito o qué nos inventamos. Eso es una lucha. Entonces la gente dice que no, que aquí está la canción, pero ¿eso qué es? Pero eso que dice, no, que el océano, que yo, pero ¿qué eso qué significa? O sea, ¿tiene algún significado para nosotros? ¿Es una experiencia real, genuina en nuestras vidas? Bueno, si es así, sí, vamos a cantarla. Pero si no tiene sentido, ¿para qué? ¿Para qué? Por ahí siempre se andan burlando de una canción que se llama Que el arrebato. La han escuchado y que la canción primeramente no se dirige a Dios sino al diablo, porque ella le está hablando al diablo. O sea, hasta donde nos enseñaron las alabanzas se dirigían ¿qué? A Dios, pero esta canción es una mujer que le habla al diablo. Entonces las canciones deben ser dirigidas a Dios. Entonces ella le dice al diablo que ella le va a quitar todo lo que el diablo le robó. Entonces son cosas que a veces cantamos y que no están regidas ni por el Espíritu de Dios ni por la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más se corrompe es la adoración. Adivinen por qué. ¿Por qué la adoración? Mire, cuando el diablo siempre quiere estar metido en todos los cultos. ¿Por qué? Pues porque el diablo siempre ha querido sentarse en el trono de Dios. ¿Ustedes creen que el diablo no se quiere montar aquí? ¿Ustedes creen que el diablo no quiere intervenir en las canciones? ¿Ustedes creen que el diablo no quiere intervenir en la predicación? Siempre lo ha querido. Entra al jardín del Edén y lo que hace es torcer la palabra de Dios con que Dios nos ha dicho que no puede comer de todo árbol. ¿Qué es lo que toma siempre el diablo? La palabra de Dios. ¿Creen que no pueden tomar las alabanzas del diablo? Sí. ¿Quién fue el primer músico que Dios creó? Él. El primer músico que Dios creó fue el diablo. Los primeros instrumentos que se hicieron fueron para el diablo. Él quiere el trono de Dios. Luego, Él quiere este púlpito y quiere las alabanzas. Ustedes no lo sabían. Sí lo quiere. Y quiere el corazón de los que alaban. ¿Y cómo? Pues simplemente que tú comiences a cantar y digas, ay, mira qué lindo canto yo. Nadie canta como yo. Dejemos que cante Juanchita, porque ella sí, toda se la sabe, toda ella. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso, que eso parece una bobada. Pero ese es el camino por donde entra Satanás. Por eso a veces me pongo pesada, porque yo sí sé qué es lo que el diablo quiere. Pero también sé qué es lo que Dios quiere. Que la alabanza sea genuina, que la alabanza sea verdadera. Y cada vez que nos encontramos con una alabanza que nos mueve el alma o la carne, esta alabanza me gusta. Pues la pregunta que nos tenemos que hacer es si a Dios le gusta. Esa es la pregunta, porque la alabanza no es para nosotros, sino para Dios. ¿Por qué los ritmos cambian tanto? ¿Por qué se adecúan tanto? Porque el diablo quiere que la alabanza se convierta en un medio para entretenernos. Y así la acaba. Así la destruye, así la contamina. Y así nos hace creer que estamos alabando a Dios, pero no estamos alabando a Dios. Entonces, ¿qué dice Dios a un pueblo que primero contaminó su corazón y que su corazón está contaminado, ha contaminado todas las formas de culto y de adoración? Y dice, yo les voy a quitar todo eso. Les voy a quitar todo eso. Y para quitárselo, los tengo que sacar del culto, los tengo que sacar del templo, los tengo que llevar para el desierto donde no tengan nada con que adorar. No hay guitarra ni violín, no hay piano, no hay nada. Vamos a ver cómo me van a adorar. ¿Cómo me van a adorar? Y dice, allí seré yo el que les hable al corazón. Allí seré yo el que los bendiga. Allí seré yo el que cambie la turbación por esperanza. Y ellos no tendrán otra opción porque no habrá nada a su alrededor y tendrán que volver a cantarme a mí de la misma manera que me cantaron en aquel día cuando yo los saqué de Egipto. Y sí me cantaban a mí, a lo que yo había hecho y a lo que yo había revelado acerca de mi persona. Pero ahora adoran a los Baales. Y lo mismo les da nombrarme a mí que nombrar a los Baales. Entonces, dice el versículo 16, en aquel tiempo, versículo 16, en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali,
La palabra Ishi tiene que significa marido, significa esposo, y Baali es una palabra que significa señor, pero era la palabra que utilizaban para decir Baal es señor. O sea, Baali era como ¿cómo es que se llama? Un término compuesto entre Baal y señor, que lo que significaba era prácticamente Baal es nuestro señor. Fíjense que el otro día escuchaba algo supremamente interesante acerca de que ahora todo el mundo está hablando de Dios. Todo el mundo está hablando de Dios, entonces sale, no sé, cualquier artista de Hollywood que se gana un Oscar o que se gana no sé qué, y pasa allá en medio de toda esa mundanalidad, en medio de toda esa depravación, él sale allá y dice, yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha bendecido, porque ¡ah! Y todo el mundo aplaude. Y dice un ministro, un teólogo, y dice, sí, pero que diga gracias a Jesucristo, que es el nombre de Dios. Jesucristo, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Y Dios le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. Pero nosotros pensamos que Jehová, el del Antiguo Testamento, es mejor, o que el nombre de Dios es más grande que el nombre de Jesús. Y la realidad está en que cuando nosotros decimos Dios, mira, el diablo se cree Dios. Dios puede ser cualquiera. Dios puede tener cualquier nombre. En la religión hindú, Dios tiene miles de nombres. Los musulmanes le dicen a Alá Dios. Por eso cuando alguien se para y dice gracias a Dios, bendigamos a Dios, no está haciendo nada. Pero cuando una persona dice en el nombre del Señor Jesucristo, o cuando una persona dice al Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, ahí acabamos con todos los dioses y ahí sí lo van a linchar. Allí sí lo van a llamar como al señor que en un partido también como que nombró al Señor Jesucristo, y tienen tremenda polémica. En ese partido se habían encuerado, habían hecho de todo, pero este señor abrió la Biblia y nombró al Señor Jesucristo y se formó un tropel. ¿Por qué se formó el tropel? Porque ese es el nombre de Dios. Los demás son ídolos. El nombre que tenemos que proclamar y por el cual tendremos que morir es el nombre de Jesucristo. Decir Dios, todo el mundo dice, ay Dios mío. Si me duele la nalga, si me duele la rodilla, ¡ay, Dios mío! Y Dios mío puede ser el que sea. Pero el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesucristo. El nombre que hay que proclamar y que luego hay que sentarse para ver todo lo que va a pasar. Porque es el nombre que es por encima de todo nombre y es el nombre que alborota al infierno entero. Jesucristo. Lo demás es cualquier cosa. Cualquier cosa, Dios con D chiquita, con D grande, con lo que sea, puede ser Alá, puede ser Ishi, puede ser lo que sea, cualquiera de esos dioses paganos obedece al nombre de Dios. Nuestro Dios se llama Jesucristo. Entonces dice, porque quitaré, íbamos por el versículo 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Miren esto importante que tiene que ver con la restauración de Israel. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Esto es una promesa específica para Israel, porque Israel no tiene esto desde hace mucho tiempo, o sea, no puede dormir tranquila. Israel está en medio de la guerra. Cierto, pero también sucede con nosotros como iglesia, que no estamos completamente seguros. Dice el versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Miren qué tremendo, está diciendo, haré un matrimonio contigo, haré un compromiso contigo en el cual tú te vas a convertir en una persona fiel, en una persona justa, en una persona buena. O sea, yo haré que tú seas eso. ¿Dónde se cumple esto? En el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías hablan de ese nuevo pacto. Dicen, aquel tiempo haré un pacto contigo. En ese pacto se contempla
un cambio en el corazón de las personas. Ese es el pacto o el nuevo pacto de Jeremías 31 y de Ezequiel 36, algo así, no recuerdo, donde dice, y les daré un corazón nuevo y pondré mi ley en sus corazones. Les daré un corazón nuevo. Ya la ley no estará escrita en una piedra para condenarnos. La ley estará escrita en nuestro corazón. Ese es el nuevo pacto que Dios promete a Israel y es el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Es el pacto que se cumple primeramente para la iglesia. Nosotros hemos venido a ser los primeros privilegiados con este pacto, los primeros que entramos en esa relación de pacto. Israel no ha entrado en esa relación de pacto, a pesar de que el pacto fue anunciado para Israel. Nosotros hemos venido a gozar de ese pacto primeramente. Lo que Dios promete es que nos va a cambiar el corazón. Lo que Dios nos regala en Cristo Jesús es un corazón nuevo, porque eso es lo único que nos puede salvar. Ni tú ni yo podemos dejar de desear el pecado. Ni tú ni yo podemos dejar de desear hacer lo malo. No podemos tener deseos, no podemos desear a Dios a menos que Dios cambie nuestro corazón. Y eso lo debemos tener claro. Si hoy tú amas la palabra de Dios, si hoy tú puedes adorar a Dios, acuérdate que antes eso no te gustaba. Acuérdate que antes eso no te importaba. Acuérdate que Dios te ha dado un corazón nuevo y eso es lo que Dios le está prometiendo a Israel. Y que el darte ese corazón nuevo fue un pacto que fue realizado con sangre. Un corazón nuevo es un corazón que puede ser fiel a Dios, un corazón que puede vivir en justicia, un corazón que puede ser benigno y un corazón que puede ser misericordioso. Es decir, el corazón de Dios, el sentir de Dios, ese corazón. Dice, te desposaré. Es decir, serás mi esposa y serás una persona fiel, serás una persona pura, serás una persona limpia, pero porque yo entraré en pacto contigo. Yo entraré en pacto contigo. O sea, yo haré un pacto en el cual yo mismo me obligo a cambiar tu corazón. Eso es lo que Dios finalmente le promete a Israel. Versículo 21, ahora viene la parte como la parte el asunto geográfico, porque recuerden que el castigo está en que va a arrancar todos los cultivos, todo, y va a dejar eso convertido en un matorral. Entonces todo esto es la restauración. Dice, en aquel tiempo, versículo 21, responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Bueno, recuerden que esta palabra Jezreel se refiere a aquel viñedo, a aquel campo que le quitaron, que despojaron, ¿cierto?, a su dueño de una manera tan terrible. Y la palabra Jezreel tiene doble significado. No recuerdo cómo se llaman las palabras que se escriben igual, pero tienen dos significados. Pero es una palabra de esa, creo que son homónimas, creo que son palabras homónimas. Ok, bueno, Jezreel en el idioma hebreo es un homónimo que dependiendo del contexto significa, ¿cómo? Dios siembra, dependiendo del contexto significa Dios siembra o Dios esparce. Tiene los dos significados. Dios esparce y Dios siembra, porque finalmente cuando el sembrador sale a sembrar, también esparce la semilla. Entonces se utiliza para esparcir, que fue lo que hizo Dios con Israel. Los deportó, los sacó, los expulsó para que dejaran su tierra. Pero también significa sembrar. Entonces él dice, ahora los voy no a esparcir, sino a sembrar, a afirmar. Entonces va a ser lo contrario. Por eso la palabra es un juego de palabras. Esto es muy común en el lenguaje poético, sobre todo en Isaías y en Oseas. En Jeremías también se ve mucho. O sea, utiliza la misma palabra, pero en el contexto es diferente. Al principio dice Jezreel es los voy a esparcir. O sea, los voy a botar para todas partes para que no se puedan congregar.
Y ahora está diciendo, en aquel tiempo, cuando yo te despose, cuando vuelvas a ser mi esposa, cuando vuelvas a ser fiel, entonces te voy a sembrar nuevamente. O sea, nuevamente habrá prosperidad, nuevamente la tierra fructificará, nuevamente habrá bendición. Entonces el versículo 23 utiliza ese concepto de Dios siembra y dice, y la sembraré para mí en la tierra. ¿A quién? A Israel. La sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-ruhamah y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Él dirá, Dios mío. Es decir, se arreglará toda esa relación. Hay una restauración total, una restauración espiritual, hay una restauración física del lugar geográfico y del corazón del pueblo judío. Así actúa Dios. Este es un Dios que restaura, es un Dios que va a transformar nuestras vidas, primeramente con su palabra. Por eso es importantísimo que permitamos que la palabra de Dios nos transforme, porque si la palabra de Dios no nos transforma, entonces nos va a transformar la disciplina de Dios. Recuerden, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice la Escritura, la disciplina en verdad en el momento en que se está ejecutando no produce alegría, no produce gozo, pero luego dice, da fruto de justicia para que podamos participar en la santidad de Dios, o sea, para que nuestro carácter sea purificado, limpiado. Entonces, yo debo aferrarme a la palabra de Dios, yo debo oír, porque entre más dócil sea yo a la palabra de Dios, más suave será la disciplina de Dios sobre mi vida. Pero entre más obstinado sea mi corazón y más duro, entre más sea yo de ese tipo de personas que oyen pero no paran bola, más dura será la mano de Dios al disciplinarme. Recuerden, Dios al que ama, disciplina. Amén. Nadie puede escapar de la disciplina, solamente los bastardos, los que no son hijos de Dios. Bueno, ¿por dónde quedamos? Terminamos el capítulo. Ay, Dios mío, esto no se va a poder. Teníamos que llegar al capítulo 3, pero ese es supremamente importante. Bueno, vamos a ver si lo podemos abordar. Dice, esta viene a ser ya la restauración de Gomer. O sea, volvemos a qué. Ya estábamos hablando de... Esto no camina, no tengo más nada. Ah, entonces, ¿qué pasó? Sí, mira, ya hay otra. La redención de Gomer. Ok. Y a uno lo van a volver loco. Bueno, la redención de Gomer. O sea, vamos ahora nuevamente a la casa de Oseas, a su problema marital con su esposa loca, ¿cierto? Bueno, vamos a leer el capítulo 3 de rapidez y les cuento lo que pasó. Dice el capítulo 3. Esta es la redención de Gomer. Me dijo otra vez el Señor, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Las tortas de pasas eran parte de las festividades paganas, ya, es como una forma de Dios decir, les gusta el carnaval y les gusta la maicena y les gusta el aguardiente, es algo así, o sea, parte de esas festividades paganas. Dice, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasa. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Vamos a mirar primero lo que está sucediendo en la vida real entre Oseas y Gomer. Gomer se fue de la casa, cual vagabunda, cual sinvergüenza, o mejor dicho, Oseas la botó. Oseas dijo, no, mija, ya así, yo aquí así no te quiero, recoge tu maleta, y la mujer se fue. La mujer se dedicó a la prostitución hasta que quedó convertida en una esclava, convertida en nada.
o sea, completamente degradada. Llegó a lo más bajo, perdió toda su dignidad y perdió todo su valor y llegó a estar recluida en un mercado donde venden esclavos. Ya no la vendían como prostituta, ahora la vendían como esclava. Y es en ese momento, estoy hablando de la historia de Gomer, no estoy hablando ahora de la historia de Israel, sino de la historia de Gomer. Es en ese momento, yo me imagino que Oseas está ahí como que, bueno, no sé qué estaría pensando Oseas, como que, bueno, ni modo, no se pudo con la señora, ya esto se perdió. Pero Dios le dice, ve y búscala, ve y ámala así en ese estado de degradación, de decadencia, ámala, porque de esa manera es que yo amo a Israel. Ámala, así en lo más bajo, tirada en el piso, convertida en nada. Dile, demuéstrale su amor. No le vas a demostrar amor en el momento en que estaba medio bien, sino ahora, que es una piltrafa humana, ahora que no vale nada, ahora ves y demuéstrale que la ama. Y por eso escribe Oseas, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Bueno, los que estudian estas cosas dicen que eso era lo que valía un esclavo. 30 piezas de plata, pero como que Oseas no tenía los 30 ciclos de plata completos, entonces completó con medio homer de cebada. Y dice, la compré. Oseas llega al mercado de esclavos, busca a Gomer, que me imagino que ya perdió todos sus encantos, que ya no es la niña hermosa, atractiva y seductora de la cual él se enamoró en un principio cuando Dios le dice, ve y cásate con ella es así, pero cásate con ella, pero era tan bonita, era tan atractiva, era tan sensual que él dijo, chévere, pero ahora viene la parte más fea, carga con ella así como está, vejada, degradada, fea. Y no solamente eso, sino que tienes que ir y comprarla, porque los esclavos tienen que ser comprados. Entonces dice, la compré para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No vas a fornicar, ni vas a tomar otro varón, lo mismo haré yo contigo. Mire, esto es impresionante porque es que, mire, se supone que si él coge a esa mujer en ese estado, paga la plata que vale y se la lleva. O sea, ¿qué va a hacer esa señora? O sea, pues barrer el piso o hacer algo así. Pero la señora está tan prostituida, está tan esclava de la prostitución que le tienen que decir, no vas a fornicar más. Le tienen que poner una condición para que se esté quieta. No sé si me hago entender. Le tienen que decir, yo te he comprado y te he traído para acá, para la casa, pero con la condición de que tú dejes de fornicar. Dejes de fornicar. Y hay algo más impactante en este texto y es que ella está tan sucia y está tan degradada que ni siquiera Oseas puede tener relaciones con ella. A eso es a lo que se refiere Oseas cuando dice yo voy a hacer lo mismo, o sea, yo no te voy a tocar. Tú no vas a tocar a ningún hombre y yo tampoco te voy a tocar a ti. ¿Por qué? Porque tiene que haber un tiempo de purificación. Para que ellos, o sea, hablando en el plano físico, para que ellos pudiesen volver a ser una pareja normal, tenían que tener un tiempo de purificación. Ella tenía que tener un tiempo de no fornicar y él tampoco podía acostarse con ella porque ella todavía tenía corazón de prostituta, alma de prostituta. No podían tener una relación conyugal santa y pura como la que Dios ha determinado en un matrimonio, sino que todo iba a ser sucio, todo iba a ser asqueroso y por eso es que Oseas dice no y Dios dice ahí te quedas. Y ese simbolismo de ese tiempo en el que Oseas y Gomer tenían que estar quietos en un proceso de purificación, simbolizaba todo el tiempo en que Israel iba a estar en la cautividad, sin poder entrar a un culto, sin poder tener un éfod. No sé si recuerdan lo que era el éfod, que era eso que se colocaba aquí en el pectoral, y eso estaba hecho de puras piedras preciosas, de oro, de engastes de oro. Era una cosa toda así. Alguna vez hicieron uno y se corrompieron, o sea, terminaban idolatrando eso.
Los terafines eran esos, ¿cómo es que se llama? Digamos, esos muñequitos, esos ángeles que labraban en las cortinas, que labraban en las paredes, toda la hermosura del santuario. Y dice, no vas a tener nada de eso. ¿Por qué? Porque eso te prostituye, eso te lleva a la idolatría. Y por eso te voy a quitar todo eso. No vas a poder adorar hasta que tu corazón no sea limpiado de la idolatría. Y Dios hizo literalmente eso, llevándose a Israel a la cautividad, a una nación donde ellos no podían practicar su culto, no podían practicar nada, no podían adorar, no podían hacer nada. Lo único que podían hacer era orar a solas, cerrar sus ojos, arrodillarse como se arrodillaba Daniel, abrir los pergaminos y los rollos, esos pergaminos todos sucios, amarillentos, abrirlos y buscar palabra de Dios. No podían ir al culto, no podían darse ningún lujo de ningún edificio, de decir, este es el templo de Jehová. Recuerdan todo ese orgullo que aún subsistía cuando vino el Señor Jesucristo, cuando le mostraban los edificios y Jesús decía, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque así somos nosotros, nos corrompemos detrás de los utensilios, nos corrompemos detrás de los templos, detrás de las cosas. Nosotros pensamos que entrar en un templo, o sea, las sensaciones de nuestra carne, de estar en un templo, de tener luces de colores, de escuchar música y todo el negocio de la religión, porque es un negocio, se mueve a partir de la fabricación o de la falsificación de experiencias religiosas que se dan a partir de los templos, a partir de los elementos que se colocan en el sonido y en el templo, a partir de las luces, a partir de inclusive de los mensajes adulterados, a partir de todas esas cosas. Se da un proceso como mental de inducción para que tú creas que tienes una experiencia religiosa, aunque eres mentiroso, adúltero, avaro, codicioso, fornicario, tramposo, murmurador, y eres todo eso, pero entras en un templo que está diseñado para que sientas que has subido al cielo y has visto el rostro de Dios. Falso, totalmente falso. No hay nada, no hay nada. Entonces, para que se llegue a ese estado de purificación, hay que tomarse un tiempo. Y Dios se tomó un tiempo con Israel, llevando a la cautividad, derribando todos sus santuarios, derribando todo, que ellos vean eso convertido en un montón de ruinas y que solamente les quede ponerse de rodillas e invocar el nombre de Dios. De la misma manera Oseas, de la misma manera Gomer. Y hermanos, yo he llegado a la conclusión que si bien la obra de Cristo es completa y es perfecta, no existe tal cosa como que me convertí y ya voy a danzar. No, hay una vida pecaminosa de la cual yo me tengo que despojar. Cada uno de nosotros necesita limpieza y purificación. Y eso no se obtiene simplemente yendo al culto. Si tú quieres ser completamente limpia, tú tienes que apartarte para Dios. Tú tienes que buscar a Dios en ayuno. Tú tienes que buscar a Dios en vigilia. Tú tienes que clamarle a Dios para que Él te quite todo lo que ha quedado de tu vieja pasada, de tu vida pasada. El viejo hombre, dice, despójense del viejo hombre. Y eso no es así como que ya, sí, Dios lo hizo, pero tú tienes que vivirlo. Tú tienes que vivirlo. Para que Dios lo haga, tú tienes que tener un tiempo con Dios. Y eso es personal, hermano. Los cultos no santifican a las personas. En medio del culto está Dios y Dios te guía y te dice, esto es lo que yo quiero. Y Dios quiere que cada uno de nosotros busque esa intimidad, busque ese apartarse. Mire, cuando yo me convertí, los testimonios de las personas que se convertían, los testimonios, porque ahora todo el mundo dice que se ha convertido, ay, yo soy cristiano, sí. Yo no veo nada, no veo ningún cambio, no veo nada. Yo recuerdo cuando yo hablaba con las personas que se habían convertido y me decían, a mí Dios me pidió que me metiera 3 días en ayuno. Claro, porque ¿de dónde viene uno? De Egipto. ¿De dónde vienes tú? Del mundo. ¿De dónde vienes tú? De la práctica del pecado. Sí, eso lo limpia la sangre de Jesucristo. Pero para que tú te apropies de eso, tú tienes que disponer todo tu cuerpo, tú tienes que azotar tu cuerpo, tu carne, ponerlo en servidumbre y dejar que el Espíritu te llene. No puedes estar satisfaciendo tu carne. Tú no puedes ser una persona que eres controlada por tu estómago, por tus instintos, por tus apetitos y decir que Dios te ha limpiado y que te ha libertado. No, Dios necesita
que tú le des ese tiempo para que Él pueda actuar. Entonces, repito, yo en mis tiempos que yo me convertí, la vida cristiana era buscar a Dios en ayuno, buscar a Dios en oración, y la gente se santificaba apartándose para Dios. No, yo me voy que para un ayuno, me voy a meter un ayuno de 30 días, de 40. Yo nunca en mi vida he hecho un ayuno de 40 días. Yo no sé cómo será eso. Pero yo conozco gente que yo me metí en un ayuno de 40 días. ¿Y por qué? Bueno, porque las ataduras eran muy grandes, porque el pecado que había cometido era muy grande. O sea, yo no sé cómo es eso, pero entiendo que yo tengo que creer en la palabra de Dios, pero también tengo que responderle a esa palabra con decisiones claras. Entonces ese cuentico de no que vamos a cantar alabanzas allá en la iglesia. No, hermanito, si tú cuando llegas a tu casa, después de cantar alabanzas, te pones a ver las películas donde muestran todo lo que tú hacías, donde tienen el mismo lenguaje que tú manejabas, donde visualmente te van a llevar a desear esas cosas, pues tú necesitas cerrar el televisor y irte para el desierto, porque Dios santifica a su pueblo en el desierto. ¿Y el desierto qué es? Ayuno, oración y Biblia. Estas son las herramientas de siempre. Lo que ha limpiado al pueblo de Dios a través de los años ha sido la palabra de Dios, el ayuno y la oración. Los cultos son para los que están limpios. Para los que están limpios. Los cultos son para los que adoran porque han sido libertados. Pero eso no es así de que el cristianismo chévere, light. Yo simplemente oigo y ya. Sí, la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios, pero la fe sin obras está muerta. Y las obras de la fe es que voy a buscar